Bueno, volvemos al hilo del texto en este creo que cuarto o quinto segmento. Esto significa, dice, que en este suceso central no solamente es cumplido todo lo que está antes, sino también que está decidido lo que va a pasar en el futuro. También es cumplido. Estamos hablando de la historia y la escatología. La Biblia, por lo tanto, nos enseña a ver la historia humana como completamente dominada por Cristo. Desde Génesis 3:15, desde la profecía de que la descendencia de la serpiente, la descendencia de la mujer le iba a clavar, taquear la cabeza a la serpiente, que somos nosotros los cristianos, que reprendemos a todo espíritu y hacemos que el reino de Dios se establezca y se extienda, ¿no? Desde ahí hasta el milenio, que ¿quién va a gobernar el mundo? Cristo. Entonces, en la que Cristo triunfa, en la esfera de la redención de Dios, Cristo triunfa sobre el pecado del hombre, ¿no? A través de Cristo. Dios logra por fin lo que quiso hacer con Adán y Eva: reproduzcanse y sojuzguen, y una vez más reconcilia al mundo con él mismo. Esto lo dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 19. A través de Cristo, Dios ha ganado de una vez para siempre la victoria sobre la muerte. Eso dice 1 de Corintios 15, 21, 22, y eso ya sucedió. Por eso Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sórbida es la muerte en victoria. Sorbida, no existe. Fúchile, te pachamos por encima. La muerte en victoria. Y también sobre Satanás, Juan capítulo 12, verso 31. Y sobre todos los poderes hostiles, Colosenses capítulo 2, verso 15. Esto, si quieren, lo pueden anotar porque son 4 versículos muy fuertes para cimentar la fe y el poder que el cristiano tiene. 2 de Corintios 5, 19, 1 de Corintios 15, 21, 22, Juan 12, 31 y Colosenses, Colosenses capítulo 2, verso 15, 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, Juan capítulo 12, verso 31, 1 de Corintios capítulo 15, 21 y 22 y Colosenses capítulo 2, verso 15. La centralidad de Cristo en la historia es descrita simbólicamente en el 5.º capítulo del libro del Apocalipsis. 5.º capítulo del libro del Apocalipsis. Solo el Cordero es digno de romper los sellos del rollo, lo cual, esto narra el 5.º capítulo del Apocalipsis, lo cual significa no solo la interpretación de la historia, el rollo era donde se escribían las cosas, los papiros, sino la ejecución de los sucesos de la historia, como lo muestran los capítulos siguientes. La nueva era ya ha sido introducida, aunque todavía no llegó. El creyente del Nuevo Testamento estaba consciente de que él estaba viviendo en los últimos días y los últimos tiempos. Esto se ve en Lucas capítulo 7. La implicación aquí parece ser que Juan, el precursor de Cristo, aún pertenecía a la antigua era en vez de la nueva era del reino que Cristo estaba ahora introduciendo. Colosenses 1.13, Gálatas 1.4, Efesios 2.5 y Romanos 12.2. Hay momentos en que las eras se traspolan y dos eras, cuando uno está terminando, no es que pumba, termina y arranca de cero la otra, como pasó con el diluvio, sino que se interpola. Por ejemplo, Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo empezó su ministerio diciendo lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, no muchos meses después, Juan terminó en la cárcel y le terminaron cortando la cabeza, de manera que se terminó la era anterior, el mayor exponente o el último exponente de la era anterior, y Cristo continuó su ministerio.
incorporando los conceptos y el avance de Dios sobre la nueva era. Era la era de la ley, hasta Juan, el Bautista, y luego la era de la gracia. Pero ahora está pasando lo mismo, en el sentido de que ahora está llegando el fin de la era de la gracia y se está traspolando con la era del Espíritu. Es el adelanto de lo que vamos a vivir en el milenio. La era de la gracia trae en su final la era del Espíritu, donde toda carne sabrá que Cristo es el Señor y será predicado este Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso está pasando ahora. Empezó a suceder a partir de los años 80 hasta ahora. Hace 80, 90, 2000, 2010. A ver, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Hace 40 años, 40 y pico de años empezó a suceder. Cuando Dios levantó, finales de los 70, principios de los 80, grandes evangelistas como nunca se había visto en la era moderna, como Carlos Anacondia, Reinhard Bonk, personas con tal unción de Dios que simplemente se paraban en una esquina y empezaban a hablarle a la nada, a la calle, al árbol, y las personas que estaban escuchando se sentían conmocionadas y se largaban a llorar y venían y se arrodillaban ante Cristo. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20 personas, 30, 40, las personas que estaban oyendo el micrófono, que oían hasta la otra cuadra, el megáfono que amplifica la voz, lloraban en sus casas. 40, 50, 60, 100. Después, estos hermanos empezaron a dar un formato de estructura ya más organizado y pidieron prestado y en algunos casos alquilaron grandes espacios, plazas, clubes, y convocaban un mes antes, 2 meses antes, 15 días antes, que iban a venir a predicar tal día o tales días, y se llenaban estadios de 10.000 personas, de 20.000 personas, de 50.000 personas. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Dios mismo envió una comezón de que la gente quisiera escuchar. Eso fue a partir de los años 80. Llegó un punto, a mediados de los años 80, donde era tan grande, que, como pasó con Reinhard Bonk en África y a Anacondia le pasó en varios lugares, hubo que pedir prestado lugares alejados. Iban a las ciudades y decían, ¿dónde hay un terreno descampado de 5 o 10 cuadras, 20 cuadras, 30 cuadras? Porque venían de las 40.000, 50.000, 80.000, 100.000 y 200.000 personas. En una sola noche, Reinhard Bonk muchas veces tenía más de 200.000 personas. ¿Dónde la meten? No hay muchos estadios que te puedan, menos por ejemplo Reinhard Bonk, un evangelista alemán pero africano, predicaba en África, menos en África. Entonces lo que hacían, no hacían la campaña dentro de la ciudad, porque no podían caber la gente. La hacían en el campo, fuera de la ciudad. Y eso continuó en los años 90, los años 2000, y en los años 2000 empezó paulatinamente a apagarse, pero Dios empezó a derramar más lucidez del mismo, para que todos esos millones de cristianos comenzaran a comprender el reino de Dios. Eso fue a partir de los años 2003, 2004, 2005. Ya llevamos casi 20 años de ese mover. Entonces Dios está preparando un ejército que es su propio cuerpo, que somos millones de personas, se calcula más de 2.000 millones en el planeta, que tienen el Espíritu Santo adentro y que paulatinamente Dios les está dando una lucidez sobrenatural, permitiendo que al estudiar y leer las Escrituras comprendan retazos de la voluntad eterna de la gloria de Dios. Y eso está pasando ahora, prontos a que se termine la era de la gracia. La era de la gracia se fue convirtiendo en la era del Espíritu.
para que las personas vivan según el Espíritu Santo, según el entrenamiento del espíritu humano y según, como dice Efesios, vosotros tenéis la mente de Cristo, según la mente de Cristo, y dejen de vivir tanto como humanos caídos.